Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Os adelanto que esta semanita viene cargadito de información. Vamos a hablar, entre otras cosas, de despidos masivos, vamos a hablar de Spotify, de ACS, de Nagas también, vamos a hablar de un montón de empresas como siempre, así que os recomiendo quedaros hasta el final porque ya os digo que viene bastante interesante hoy. Así que sin perder más tiempo, empezamos. La primera empresa de la que vamos a comentar noticias es Netflix, que presentó resultados el jueves al cierre del mercado y parece pues que el mercado se los está tomando bien. Estoy grabando este vídeo el viernes antes de que abra Wall Street y ya veis que aquí va a abrir hoy con una subida del 6,72% aproximadamente. Bueno, ¿y qué nos presentó Netflix, ¿no?, en estos resultados? Tenemos un dato que fue positivo y es el número de suscriptores. Como veis, agregó 7,66 millones de suscriptores durante el cuarto trimestre, cuando las estimaciones eran de que agregase 4,57 millones. Entonces, este dato es bastante mejor de lo estimado y sí que ha gustado al mercado. Hay más cosas que comentar de Netflix. Como veis, el fundador, Reed Hastings, dejará su cargo de codirector ejecutivo y será presidente ejecutivo. Y después, bueno, pues aquí tenéis, si queréis ver de manera rápida, cómo han ido tanto los ingresos como los beneficios por acción de la empresa. En beneficio por acción el resultado ha sido peor de lo estimado, han sido 12 centavos el beneficio por acción, cuando se esperaban 45, y en ingresos pues ha ido en línea con las estimaciones de 7.850 millones de dólares. También nos han dado una guía que, bueno, os dejaré en la descripción, ¿vale?, para que podáis ver más en detalle estos resultados. Y también se estaban planteando regresar a las recompras de acciones en los próximos trimestres, es algo que habían comentado. Bueno, noticia que ha salido pues justo ahora, antes de ponerme a grabar este vídeo, y es que la empresa Alphabet, empresa matriz de Google, va a despedir a 12.000 trabajadores. ¿Y cuánto supone esto en comparación con el número de empleados que tiene la empresa? Pues es aproximadamente el 6% de su fuerza laboral. Si recordáis, en el anterior vídeo de repaso semanal de noticias, yo os comunicaba que habían hecho unos despidos que más o menos eran el 15% pues de esa parte, ¿no?, de Verily, y os dije que no me extrañaría que viéramos despidos en el resto de la empresa. Y bueno, solo ha tardado una semana pues en anunciarse esto. Y no solamente es Alphabet la empresa que ha anunciado despidos esta semana, sino que tenemos otra de las gigantes, y en este caso es Microsoft, que el miércoles anunciaba que despide a 10.000 de sus empleados. Y esto en el caso de Microsoft pues supone algo menos porcentualmente hablando que en el caso de Google, y es alrededor del 5% de su fuerza laboral. Además de esto, nos decían que Microsoft también asumirá un cargo de 1.200 millones de dólares vinculado a la consolidación de arrendamientos y otras actividades. Si queréis conocer más sobre Microsoft, pues la comenté recientemente en un vídeo que hice. He creado desde hace pues unas pocas semanas una especie de serie de la que ya hay 2 capítulos, en la que, por si no lo habéis visto todavía, pues voy comentando las principales posiciones de algunos fondos de inversión. En el primer capítulo tocó True Value y comenté las 3 mayores posiciones de Alejandro Estebaranz, y en el segundo capítulo tocó el fondo de Terry Smith y comenté pues las 3 principales posiciones, ¿vale? Que una de ellas es Microsoft. Os habré subido también un fragmento independiente, unos 13 minutos, en el que hablo de esta empresa, porque el vídeo este dura 35 minutos y hay mucha gente que no lo va a ver, pero si subo un clip independiente de 12-13 minutos, sí que hay mucha gente que lo ve. Entonces, si queréis conocer más sobre esta empresa, pues os recomiendo veros ese vídeo, ¿vale? Porque creo que está bastante bien. Y bueno, aquí os pongo una imagen también para que veamos lo que sería la plantilla de Microsoft. Actualmente pues contaban con más de 220.000 empleados y veis que los despidos han sido 10.000. Entonces más o menos es un 5% de su plantilla, algo similar a lo de Google. Bueno, seguimos hablando un poquito más de Microsoft, si os parece. Hay un montón de empresas más, ¿vale?, de las que vamos a hablar, así que os vuelvo a recordar que os quedéis hasta el final. Microsoft se enfrenta a una advertencia antimonopolio de la Unión Europea por el acuerdo de Activision. Parece que no va a salir esta operación, ¿vale? Yo pienso que no va a salir, y así lo viene descontando el mercado, porque ya os lo he comentado muchas veces que hay un diferencial muy grande entre el precio de la supuesta OPA, o el precio que va a pagar Microsoft, ¿vale?, por esta empresa, y el precio al que cotiza en bolsa. Entonces eso nos está dando pistas de que hay probabilidades altas de que esto no salga. Nos dicen aquí en la noticia: es probable que Microsoft reciba una advertencia antimonopolio de la Unión Europea sobre su oferta de 69.000 millones de dólares por el fabricante de la famosa franquicia Call of Duty, Activision Blizzard. Dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que podría plantear otro desafío
para completar el acuerdo. No sé qué opináis vosotros de si creéis que va a salir esta operación o no. Yo ya os digo que viendo un poco los números a los que está cotizando Activision, está lejos de esa OPA de $95, creo que está sobre 70 y tantos dólares. Entonces, bueno, en mi opinión lo más probable es que no salga, pero bueno, yo tampoco soy adivino, podría llegar a darse. Podéis compartir vuestra opinión aquí en los comentarios, que también me interesa leeros. Bueno, noticias sobre Meta. Os voy a comentar también unos datos que he encontrado esta semana. Ahora después de esta noticia lo comentamos y es sobre Meta. Meta se ve prometedor en la inteligencia artificial generativa, incluso para los filtros de Instagram. La inteligencia artificial generativa, la tecnología que ya sabéis que está detrás del ChatGPT, del que tanto se ha hablado, en el que, bueno, ya sabéis que la empresa que está detrás de ChatGPT invirtió Microsoft, ya lo comentamos, va a invertir 10.000 millones más. Tienen aplicaciones interesantes para las redes sociales, dijo a Reuters el director de producto de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms. Chris Cox, de Meta, dijo que la tecnología tiene la capacidad de crear filtros de imagen para los gustos de la aplicación Instagram de la compañía. La IA generativa puede aprender de una gran cantidad de datos para producir prosa, imágenes u otro contenido en respuestas a un simple comando de texto. La verdad es que es increíble cómo está evolucionando todo esto de la inteligencia artificial. Es una pasada. Algo que también está relacionado con la empresa Meta, y ya venimos comentando pues noticias relacionadas con esto, es que esta semana se conocía que TikTok va a ser prohibido en el campus de la Universidad de Texas por preocupaciones de ciberseguridad. La Universidad de Texas en Austin prohibió el uso de TikTok en las redes del campus después de que los líderes estatales y nacionales expresaron su preocupación por los vínculos de la aplicación de redes sociales con China y la gran cantidad de datos que recopila. Entonces, bueno, parece que poco a poco se va prohibiendo cada vez en más sitios esta red social. Quién sabe, a lo mejor se termina prohibiendo en todo Estados Unidos. Y eso sería una noticia pues muy bullish para Meta, la verdad. Pero bueno, de momento la noticia que tenemos es esta. Como siempre tenéis todas las noticias aquí en la descripción para que las leáis por vosotros mismos. Y ahora vamos a comentar lo que os había dicho, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico que compartía con vosotros en Twitter. Podéis seguirme en Twitter. Es @Iván_bolsa, donde ya somos más de 14.000 inversores. Y aquí podemos ver en azul oscuro el tiempo que pasan los usuarios estadounidenses de media tanto en TikTok como en Instagram, ¿vale? En azul oscuro vemos TikTok, es tiempo medido en minutos al día, y en azul clarito vemos Instagram. Y vemos cómo está repuntando en los últimos meses, a partir de septiembre, octubre, los datos son hasta noviembre, ¿vale? No tenemos datos de diciembre y de enero, y parece que están funcionando los cambios que está haciendo la empresa Meta en Instagram. Lo comenté en un vídeo en el que hablaba de esta empresa y es que cada vez están utilizando más la inteligencia artificial para mostrar el contenido a los usuarios, de forma que si sois usuarios de Instagram os habréis dado cuenta que cada vez nos sale menos contenido de la gente que nosotros tenemos agregada en Instagram, ¿vale? De la gente que seguimos, y nos sale más contenido de gente que no seguimos en la aplicación, pero que bueno, la inteligencia artificial de Instagram selecciona para nosotros porque considera que puede ser más interesante, ¿no? Con todos esos datos que tienen nuestros. Entonces eso mejora la experiencia de usuario y hace que aumente, como así parece que ya estamos viendo, fijaros cómo los niveles están ya cerca de donde estuvieron en 2020, ¿vale? Con la pandemia, donde estas aplicaciones de redes sociales se vieron muy favorecidas. Entonces parece que estos cambios de utilizar cada vez más inteligencia artificial están funcionando, ¿vale? Y están aumentando el tiempo que pasamos en la aplicación. Esto evidentemente pues es bueno para Meta. Cuanto más tiempo pases utilizando su red social, me da igual Meta que YouTube, que TikTok o la red social que queráis, mejor para ellos, porque más publicidad te van a mostrar y en definitiva pues más lucrativo va a ser, ¿no? Entonces parece que estos cambios, como os digo, están funcionando bien. Seguiremos viendo a ver qué tal evoluciona, ¿vale? Y qué nos dicen en la próxima presentación de resultados de la empresa. Después al final del vídeo vamos a repasar todos los resultados así importantes que va a haber la semana que viene, ¿vale? Os enseñaré un poco el calendario y ya os adelanto que viene cargadita, ¿eh? Entonces la semana que viene parece muy interesante. Bueno chicos, aprovecho para recordaros que como siempre podéis dejar un buen like para apoyarme si valoras pues todo el esfuerzo que hay detrás de los vídeos, que os garantizo que es bastante y es totalmente gratuito, ¿vale? Dejar un me gusta y es la forma que vosotros tenéis de apoyarme. Vamos a seguir con las noticias, chicos. Intentaré que no quede un vídeo muy largo. Otra pregunta que quería haceros, bueno, aprovecho para lanzaros la pregunta, es ¿qué preferís? Porque yo a veces no sé muy bien si hacer los vídeos más largos
o vídeos más cortos. Por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Vídeos más en torno a los 10-12 minutos o vídeos un poco más largos, de 15, 20, 25 minutos? Podéis dejármelo aquí en los comentarios, por favor, que me interesa mucho y según un poco lo que me digáis, pues puedo intentar hacer los vídeos, pues eso, de mayor o menor duración. Bueno, seguimos hablando de la empresa Google. YouTube está probando un nuevo centro de canales de transmisión gratuitos con publicidad, el último de una serie de movimientos de la compañía para expandir sus ambiciones en vídeo. Así que noticia que tiene que ver con esta empresa. Toca hablar de Ferrari. Menuda empresa, Ferrari lo está haciendo increíblemente bien desde esa spin-off por parte de Fiat. La verdad es que ojalá hubiera tenido acciones, ¿no?, de cuando salía a bolsa esta empresa, porque lo ha hecho realmente bien. Y firmaba un acuerdo de asociación con Asahi en Europa y también internacional. Esta es una marca de bebidas, sobre todo por lo que he visto hacen cerveza, entre otras cosas, aunque también hacen otro tipo de bebidas. Han firmado un acuerdo de asociación, como nos dicen aquí, a partir del 1 de enero de 2024. Nos dicen, ya os digo, mediante el cual una de las marcas sin alcohol de esta empresa aparecerá en los monoplazas de Fórmula 1 de escudería Ferrari y en los coches Ferrari Challenge. Empresa que os recomiendo que tengáis en vuestra lista de seguimiento, pero la verdad es que si la analizáis siempre suele estar a múltiplos altos, ¿vale? Es una empresa que se considera del sector lujo, tiene unos márgenes muy buenos y mejores que otras empresas de coches. Y la verdad es que es una empresa increíble, ¿no? Con una lista de pedidos increíble. Si alguien se quiere comprar un Ferrari, pues probablemente tenga que esperar varios años, dependiendo del modelo. Y ya os digo que en el caso de Ferrari, la demanda es muchísimo más alta que la oferta. Y eso hace que sea muy valioso, la verdad. Bueno, pasamos a hablar de Apple. También vamos a comentar ahora el tema de Spotify, que también tiene que ver con esta empresa. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Apple presenta la MacBook Pro con M2 Pro y M2 Max, con un rendimiento más revolucionario y la batería de mayor duración jamás vista en Max. Bueno, pues teníamos esta presentación por parte de Apple. Como siempre, ya os digo que tenéis todos los datos aquí abajo en la descripción. Y también tenemos que esta empresa retrasa sus gafas de realidad aumentada. Definitivamente, ¿vale? Entonces parece que llegarán más tarde de lo que se tenía previsto y planea auriculares de realidad mixta más baratos. Bueno, vamos a la noticia que os he dicho antes de Spotify. Spotify esta semana escribió una carta conjunta junto con otras empresas de aquí de Europa en la que pedían medidas reglamentarias significativas contra Apple. ¿Y qué es lo que nos decían? Bueno, el comportamiento anticompetitivo de Apple perjudica a los consumidores y desarrolladores que trabajan arduamente y cuanto más esperemos, más difícil será detenerlos. Hoy, Spotify y otras 7 empresas y organizaciones en sectores que incluyen publicación, transmisión de audio, citas, comunicaciones y mercados enviaron una carta conjunta que la podéis leer, ¿vale? Si pincháis, os voy a dejar aquí este enlace, si pincháis aquí en la parte azul, se os abrirá la carta, ¿vale? Por si la queréis leer. Y bueno, esta carta era para pedir una acción regulatoria significativa contra las prácticas anticompetitivas de larga data de Apple en Europa. Así que no sé si os habíais enterado de esto. Otro dato interesante es este. Tenemos aquí una noticia de Sekin Alpha. Los gestores de fondos están más infraponderados en acciones estadounidenses desde el año 2005. Y hay un gráfico, aquí lo podemos ver, bueno, os lo intentaré poner un poco más grande, y vemos como hay una gran infraponderación. En 2005, en octubre, cuando tuvimos esta misma situación, la verdad es que la bolsa siguió subiendo todavía pues unos cuantos meses o más de un año. Vaya, hasta que empezó a caer, ¿no? A finales de 2007. Así que quién sabe si esto podría ser un buen momento de compra, el hecho de que todos estos fondos estén tan infraponderados en acciones. Bueno, veremos cómo se va desempeñando esto, pero es un dato interesante y me apetecía compartirlo con vosotros, aunque no sea una noticia de una empresa en concreto, ¿no? Como lo que solemos comentar. Bueno, una noticia aquí que tiene que ver con la empresa Alibaba, que parece que últimamente pues está remontando en bolsa. El inversor activista Ryan Cohen ha adquirido una participación en Alibaba por valor de cientos de millones de dólares y está presionando de forma privada a esta empresa, a este gigante chino del e-commerce, para que acelere e impulse aún más su programa de recompra de acciones, según personas familiarizadas con el asunto. No sé qué poder tendrá este inversor activista, que aquí llaman, ¿vale?, con esa inversión de cientos de millones de dólares, pero bueno, yo también creo que las acciones, desde el punto de vista fundamental,
parece que están infravaloradas y a lo mejor podría ser interesante pues gastar más en recompras de acciones. También es cierto que si analizáis Alibaba emite muchas acciones, tienen bastantes pagos en SBC, al igual que muchas otras empresas tecnológicas. Pero la noticia que teníamos esta semana pues es esta y yo aquí os la cuento, no sé qué influencia tendrá este señor. Tenemos también algo que está relacionado con China y tiene que ver con la empresa Disney. China permite que vuelvan películas de Marvel, que ya sabéis que Marvel es de Disney, y fija fechas para las secuelas de Black Panther y Ant-Man. Parece que Black Panther estará disponible el 7 de febrero en los cines chinos y la otra película de la que hablan, Ant-Man, pues se va a estrenar el mismo día que en Estados Unidos. Así que bueno, noticia positiva para Disney. Toca hacer un par de comentarios sobre empresas españolas. Hice un vídeo recientemente en el que, bueno, hablaba un poquito del IBEX, pero veo que por lo general no hay tanto interés en hablar de empresas españolas, así que por eso suelo hablar menos. Pero bueno, en estos repasos de noticias pues intentaré contaros cuando pase algo interesante, como ha sido en esta semana el caso de Nagas, que acuerda la entrada hace una inversión en el interconector europeo BBL. La compañía llega a un acuerdo de compra a Uniper al 20% de BBL Company, propietaria de la interconexión entre Reino Unido y Holanda. Esta operación se enmarca en los objetivos del plan estratégico de la empresa de contribuir a la seguridad del suministro de Europa y la descarbonización. Y la otra empresa española de la que tenemos noticias es ACS, que la verdad es que es una empresa que lo está haciendo bien, ha recuperado bastante desde la pandemia, está cerca de máximos históricos. ACS ejecuta la compra del 56,76% en la concesión de una autopista de peaje en Texas por 1.064 millones de euros. Y esta compra, ¿vale?, se suma a la participación que ya tenía y hace que alcance pues casi el 80% de la propiedad, el 78,38%. Seguimos avanzando, toca hablar de la empresa de pagos Mastercard y en este caso tiene una asociación exclusiva con un banco que se llama Citizens Financial Group para asociación exclusiva de pagos. Las expectativas de los clientes en torno a los pagos está aumentando rápidamente y nuestra asociación ampliada con Mastercard nos permite acelerar nuestra posición en el mercado y brindarles a los clientes soluciones y experiencias líderes en la industria. Pasamos a la siguiente noticia, tiene que ver con una empresa defensiva que es Procter & Gamble, que posee pues un montón de marcas de consumo, ¿no? Como ya sabréis, supongo que todos conocéis esta empresa, y en este caso elevó su guía de ingresos. Ve caída en los volúmenes, pero en parte se compensan con subidas en el precio. Aún así, nos han dado una guía. Nos hablan de que los volúmenes cayeron un 6%, pero ya os digo que han compensado en parte esto, aunque vendan menos, como han hecho subidas de precio, pues en parte lo han compensado. Y lo que espera ahora la compañía en cuanto a las ventas totales del año fiscal 2023 es que se mantengan ligeramente planas o con una caída del 1%. Pero esta guía es mejor que la anterior, en la que nos decían que iban a caer alrededor del 3%, ¿vale? Entonces, bueno, es una mejora de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Que es que las ventas cayesen algo más. Tenemos también noticias de Twitter. Twitter Blue, este servicio de pago, llega a Android por $11 al mes. Y también otra noticia que tiene que ver con esta empresa, no sé si os enterasteis esta semana, pero en Twitter parece que estaban vendiendo cosas de sus oficinas. Y por ejemplo en esta noticia nos hablan de que Twitter inició una subasta para vender gran parte de su mobiliario en la sede central de San Francisco. En la puja, pues que han vendido muchísimas cosas, están incluidos elementos corporativos como una estatua del pájaro, que es el logotipo de la empresa Twitter, que está valorada pues... Bueno, la subasta en $20.500, un neón enorme con el logotipo de la empresa que ha alcanzado los $22.500, bueno, y muchísimas más cosas, ¿no?, que estaban vendiendo en la sede de la empresa, a la que por cierto las ventas le han debido caer significativamente. Así que bueno, me parece curiosa esta noticia que salió esta semana. Y bueno, toca hablar también de algunos despidos más y finalmente vamos a ver lo que os he comentado antes de los resultados que vienen para la semana que viene. Vale, Teladoc, empresa que se puso muy de moda en la pandemia. Yo es una empresa que me estuve mirando porque era interesante el crecimiento. La miré hace tiempo, ¿vale, chicos? En 2021 me parece que es cuando la miré. Pero dejé de mirar cuando encontré las altas SBC que tenían. Y es que me parecía una burrada, porque es que pagaban, una empresa que no gana dinero y estaba pagando una auténtica barbaridad en SBCs, ¿vale? Entonces para mí eso fue una bandera roja.
y automáticamente ya dejé de mirar la empresa. Teladoc eliminará 300 puestos de trabajo, que es alrededor del 6% de su fuerza laboral en reestructuración. Es una empresa que, como veis, ha caído muchísimo. Yo cuando la estuve mirando creo recordar que estaba en 70, 80 dólares y ahora mismo está por debajo de los 30. Pero es que cuando yo la estuve mirando venía de los 300 o una cosa así. O sea, ya llevaba una caída importante y todavía ha caído como un 70% más desde entonces. Entonces, ojo con esta empresa. Yo ya os digo que en cuanto vi eso, de hecho os lo he buscado aquí en Ticker, lo comenté con algunos amigos, como por ejemplo con Manuel en su día, y fijaros cómo la compensación en SBC en el año 2020 fue de 475 millones, cuando los ingresos de la compañía, ojo, ingresos no beneficios, eran de 1093 millones. Entonces se estaban pagando en SBC la mitad de las ventas, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y fijaros que además la empresa no ganaba dinero, sino que ese año tuvo pérdidas de 485 millones de dólares. Es decir, que aquí los que se estaban forrando pues son con esas SBC, ¿no? La gente de la empresa, pero los accionistas, pues la verdad es que aquí ha habido una destrucción de valor enorme. Entonces esto pues lo podéis coger como ejemplo de red flag. Una empresa que palma pasta, que palma 485 millones, no puede pagar 475 millones en SBC. Es que es una barbaridad, y sobre todo cuando los ingresos son 1.000 millones, o sea, no sé, vaya tomadura de pelo, ¿no? Lo de esta empresa. Otra empresa que planea despidos, en este caso es el banco Credit Suisse, que estaría listo, nos dicen aquí, para recortar el 10% de los banqueros de inversión europeos, según esta noticia de Bloomberg. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que os había prometido antes, que es el calendario de resultados. Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? En esta página de Investing podéis consultar, podéis filtrarlo, ¿vale? De diferentes maneras, pues para esta semana, para la próxima semana o por las fechas que queráis. Por países podéis hacer un filtro también, y aquí abajo pues le podéis poner la importancia que tienen, ¿no? Yo le he marcado lo que ellos consideran 3 estrellas, que serán las empresas más grandes, ¿vale? Si marcáis 1 y 2 estrellas, pues os aparecerán empresas que son menos relevantes. Bueno, podéis filtrar, ya os digo, por países, por sectores y demás. Entonces, vamos a ver qué empresas presentan resultados la semana que viene. Bueno, empezamos el martes, yo creo que es cuando ya empieza lo más así interesante, y ya tenemos resultados de algún gigante tecnológico, como por ejemplo Microsoft, ¿vale? Podéis ver aquí también además las estimaciones de beneficio y también las de ingresos, y también nos ponen aquí la capitalización de mercado. Después nos ponen una luna y un sol, que eso significa, si sale un sol, es que es antes de la apertura del mercado, y si sale una luna quiere decir que es al cierre. Entonces, en el caso de Microsoft, por ejemplo, tenemos que presentar los resultados el martes al cierre del mercado, que en hora española es a las 10 de la noche, ¿vale? Cuando cierra el mercado americano. Bueno, si no conocéis esta página os recomiendo guardarla, y yo suelo consultar aquí, ¿vale? Cuando son estos resultados. Tenemos, por ejemplo, Johnson & Johnson, que sé que muchos la seguís, Verizon, Texas Instrument, esta es una buena empresa que tengo pendiente mirarme, Lockheed Martin, 3M, bueno, ya veis que hay un montón de empresas. Pasamos al miércoles y también pues hay empresas interesantes, Tesla, ASML, Abbott Labs, AT&T, que es otra empresa de estas dividenderas, Automatic Data Processing, ADP, que la hemos comentado alguna vez, Boeing, IBM. Bueno, como veis, la semana viene cargadita, chicos. Os recomiendo echarle un ojo. Para el jueves tendríamos empresas de pagos como por ejemplo Visa o Mastercard, entre otras. Tenemos también la empresa de semiconductores Intel, que también seguro que os interesa a muchos de vosotros. Tenemos Dow, por ejemplo. Bueno, ya veis que hay un montón de empresas. American Airlines. Y bueno, para el viernes ya tendríamos American Express, una empresa que lleva Buffett en cartera, también del sector de pagos, alguna petrolera como Chevron, Colgate. Bueno, ya veis que la semana viene bastante cargada y probablemente pues vayamos a ver volatilidad en los mercados. Entonces, nada más, chicos, no os quito más tiempo. Como siempre, recordaros que si queréis apoyarme, pues podéis dejar un like, suscribiros al canal para no perderos pues futuras noticias, ¿no? Y estar al tanto de lo que sucede por los mercados, que además es completamente gratis, ¿vale? Todo lo que hay en el canal, no hay contenido de pago, ni mucho menos. Todo lo que hago y comparto pues es gratis y va a seguir siéndolo. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.